El valor de la biodiversidad. La vida no es fácil de definir en términos de propiedades que se observen a simple vista. Más que una definición de vida, los biólogos señalan cuáles son las características que se observan en todo ser vivo. Es importante saber y analizar las siguientes características de los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero esto también puede llegar a ser confuso y ambiguo. Tratando de establecer criterios podemos ser un poco más específicos y decir que los seres vivos tienen una estructura y organización particular, tienen metabolismos, tienen homeostasis, se reproducen, tienen un crecimiento y desarrollo, tienen irritabilidad y se pueden adaptar a ciertas condiciones. 1. Estructura y organización. Debemos saber que los seres vivos están formados por materia altamente organizada. Tal es el caso de los niveles de organización de la materia. Los átomos forman moléculas y estas a su vez forman parte de estructuras muy complejas llamadas células. Los componentes básicos que conforman la estructura de todo ser vivo, sea pequeño como una bacteria o enorme como una ballena, son las células. Y estas son una característica que da unidad a todos los organismos, ya que no hay uno solo que no esté formado por ellas. Por lo que podemos considerar a la célula como la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Considera que algunos individuos son unicelulares, en otras palabras, están formados por una sola célula, y otros son pluricelulares, los cuales están formados por dos o más células. Estas pueden ser eucariontes o procariontes. Por ejemplo, el cuerpo humano contiene más de 100 trillones de células distintas. Pero en general podemos decir que existen dos tipos de células distintas, los eucariontes y los procariontes. Se pueden distinguir porque la célula eucarionte contiene organelos y un núcleo definido donde se resguarda el material genético, ya sea en organismos unicelulares o pluricelulares. En cambio, los procariontes son un poco más primitivos ya que carecen de organelos y núcleo. Su material genético está en el citoplasma anclado a la membrana. Estas células son unicelulares y son las bacterias. 2. Metabolismo. Es importante saber que los organismos vivos realizan diversos procesos químicos en los que captan energía del medio ambiente y la transforman. Esto les permite desarrollar todas sus actividades, aunque existen muchísimos metabolismos. Como ejemplo podemos mencionar nutrición. Son actividades que todos los seres vivos llevan a cabo. Las plantas captan la energía solar y se nutren a través de la fotosíntesis, mientras que los animales se alimentan de plantas o de otros animales. Podemos decir que existe nutrición autótrofa y heterótrofa respectivamente. Respiración. Otro metabolismo ampliamente difundido es la respiración, ya que la inmensa mayoría de los organismos respiran oxígeno y se llaman aerobios, aunque unos cuantos no requieren oxígeno y recorren otras rutas, nosotros los consideramos anaerobios. Los procesos químicos que realizan los seres vivos se conocen en su conjunto como metabolismo, que a su vez se divide en anabolismo y catabolismo según se construya o degrade la materia. En el anabolismo el proceso parte de moléculas pequeñas que se van uniendo para formar complejos más grandes y específicos. El catabolismo normalmente degrada materiales muy complejos reduciéndolos a su mínima expresión para que puedan ser reutilizados en otras funciones y obteniendo energía en el proceso de descomposición química. Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que la fotosíntesis es un proceso del anabolismo, mientras que la respiración es un ejemplo de catabolismo. Los procesos del metabolismo son indispensables para la vida. Una señal de vida muy evidente es la respiración. Cuando observamos a un organismo en el que ésta se ha detenido, sabemos que ya no tiene vida. 3. Homeostasis. Es la regulación del organismo vivo, que mantiene las condiciones internas aun cuando las variables externas puedan cambiar. Como ejemplo se puede mencionar: el ser humano tiene una temperatura corporal normal de 37 grados centígrados independientemente de que la temperatura exterior sea mayor o menor a este valor. Cuando se dan los días fríos, el organismo del ser humano acelera su metabolismo, de tal manera que se genera más calor,
Incluso se pueden producir temblores o movimientos involuntarios para calentar el cuerpo. Por otro lado, cuando hace calor producimos sudor, que es el sistema de refrigeración para bajar la temperatura corporal. Otro mecanismo para eliminar el exceso de calor es la vasodilatación, que causa el rubor en el rostro y generalmente se manifiesta cuando terminamos de hacer ejercicio. Todas estas respuestas del cuerpo se deben a los mecanismos de homeostasis. 4. Reproducción. Los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes. De esta manera se logra la perpetuación de la especie. Básicamente podemos mencionar que existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La reproducción sexual es favorable para que se combinen las características de los dos progenitores, mientras que en la reproducción asexual un solo organismo produce su descendencia. Esto tiene múltiples ventajas y desventajas, como por ejemplo colonizar rápidamente un territorio o un ambiente, pero lo deja vulnerable a cambios repentinos en el medio, por lo que podría extinguirse toda la población rápidamente si no tiene muchos genes con que responder, como ocurre en la reproducción sexual. En la naturaleza existen organismos altamente prolíficos que producen mucha descendencia, como las bacterias, las cuales en condiciones adecuadas pueden duplicarse cada 20 minutos y producen millones de bacterias en un día. En cambio, otros animales como los elefantes, que solo tienen una cría después de 2 años de gestación. 5. Crecimiento y desarrollo. Es importante mencionar que los seres vivos crecen y se desarrollan a partir de una sola célula. Como ejemplo, un huevo fecundado o una espora se desarrolla hasta lograr la formación de un organismo adulto. En algunos organismos ocurre una metamorfosis, en otras palabras, suceden cambios importantes durante este proceso de desarrollo hasta llegar al estado adulto. Esto se puede observar en diversos insectos y anfibios. Asimismo, existen organismos que nunca dejan de crecer. Un ejemplo de ellos son los árboles, los cuales pueden llegar a vivir cientos de años y siguen creciendo y engrosando su tronco con nuevos anillos de crecimiento. 6. Irritabilidad. No debemos confundir este término, ya que no se refiere a un estado de ánimo. Quiere decir que los organismos vivos responden a estímulos, es decir, una roca no podría responder cuando la tocamos o cuando le da el sol. Sin embargo, todos los seres vivos, incluso los que aparentemente no se mueven, responden a los estímulos ambientales. Podemos mencionar, por ejemplo, una planta responde a la luz y la sigue. Incluso algunas se mueven rápidamente para atrapar insectos. Las raíces crecen siguiendo la gravedad o el agua. Una abeja es atraída por el color de una flor, o bien un ciervo corre velozmente al escuchar cualquier sonido extraño. Cabe mencionar que hasta un organismo unicelular, protozoario, responde ante los estímulos del medio, moviéndose en el agua al detectar una partícula de alimento. Debemos considerar que no todos los seres vivos pueden desplazarse de un lugar a otro, pero sus respuestas pueden ser observadas al ponerle atención. 7. Adaptación. Con el término adaptación nos referimos a que todos los seres vivos se encuentran adaptados a su ambiente. Este es el resultado de millones de años de evolución. La enorme diversidad biológica del planeta se ha ido conformando a través de una serie sucesiva de cambios que han dado lugar a los seres que actualmente existen y a muchos más que vivieron en el pasado y se han extinguido. Por ejemplo, un camaleón está adaptada a su medio ambiente para pasar desapercibido por sus presas, o un cactus tiene una cubierta gruesa que evita que pierda el agua y espinas para evitar que los animales del desierto se lo coman. El ser humano ha desarrollado manos, con el pulgar oponible y la gran cantidad de movimientos finos que pueden hacer. Con esto ha facilitado la elaboración de herramientas que le permiten sobrevivir. Si te gusta el video, regálanos un like, dale a la campanita y búscanos en nuestro blog, El Universo Bajo el Microscopio. Coméntanos y apóyanos. Muchas gracias.